Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy día nos corresponde nuestra clase de el 11 y el PPT que voy a usar, como están viendo, lo vamos a continuar el 18, ya la próxima semana. Porque es un tema bastante complejo que lo he dividido en dos partes. La primera es la que vamos a ver hoy día. Es exactamente igual que las otras clases, pero eh, el PPT que vamos a usar eh, lo vamos a continuar, ¿cierto? Haciendo referencia a este el fin de semana, perdón, la próxima semana. Entonces, espero que estén súper bien, que hayan revisado el material que les envié correspondiente a las semanas anteriores y sobre todo, ojo, no se les olvide las preguntas, ¿ya? Mientras más preguntas desarrollen, más preparados van a estar porque se les va a activar algo que después se les hace habitual, que es el inmediatamente darse cuenta de qué preguntas no corresponden porque están fuera de época, están en otro espacio geográfico o responden, por ejemplo, a cosas sociales y nos están preguntando cosas políticas o antecedentes jurídicos, ¿ya? Esa habilidad es la que va a hacer que su puntaje suba sostenidamente, ¿ya? Entonces, súper importante, no me canso de decirle, lo radical que es que ustedes, la radical importancia es que ustedes hagan las preguntas de cada uno de los PPT. No importa si yo di la respuesta antes, lo importante es que ustedes la vuelvan a leer y metan en su cabecita por qué razón la respuesta es la D. Si yo me quedo solo, en esta pregunta la respuesta es la D, no sirve de nada. Tengo que tener clarísimo por qué razón la respuesta correcta es esa o por qué razón las otras respuestas son o están incorrectas. Eso es lo más importante y yo espero, ¿cierto? No espero, sino que yo les incluyo en cada una de las clases ejemplos de preguntas. Entonces hoy día vamos a comenzar a trabajar, a ver juntos algo que el otro día habíamos, si se acuerdan, comenzado a tratar, que es cómo es la evolución política de Chile en el siglo XIX. Recuerden lo siguiente, que lo hemos dicho varias veces, cuando se promulga en Chile la independencia en 1818, lo único que se sabe es que se quiere ser una república, se quiere ser distinto de una monarquía, no tener rey, sino que poder elegir de alguna manera un presidente, un director supremo, una autoridad máxima del país. Pero no se sabe cómo va a ser Chile, no se sabe qué tribunales de justicia van a haber, no se sabe si va a haber un Congreso con una o dos cámaras, no se sabe por cada cuántos años vamos a elegir presidente. Todo eso estaba, ¿cierto?, sumamente confuso, porque recuerden que había habido un proceso que hemos denominado de aprendizaje, de ensayos constitucionales entre 1823 a 1830. ¿Ya? Este periodo, perdón, fue, como su nombre lo indica, de ensayos y duraron, ¿se acuerdan? Las constituciones duraban 1 año y medio, máximo 2 años, y eso, ¿cierto?, no había generado una estabilidad, un orden que sostuviera al país durante un periodo de tiempo largo que le permita organizarse y prosperar. Ese momento va a llegar con esta constitución que les tengo ahí en la pantalla. En mayo, precisamente en mayo de 1833, se dicta la constitución de 1833 y va a regir casi un siglo a Chile, hasta 1925. Claro, con modificaciones, pero es un texto que es el primero que ordena al país. ¿Ya? Es como que en una casa nosotros pusimos los cimientos, pusimos las ventanas, el techo, pero no hemos puesto ¿qué cosa? Los azulejos, la cerámica en el baño, no hemos puesto el piso, no hemos elegido las lámparas.
¿ya? Pero tenemos donde cobijarnos. Eso es como idea la Constitución. La Constitución tiene carácter de supravalidez respecto a todos los órganos legales de un país, de todas sus leyes y todos sus reglamentos. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una Constitución como un techito, nosotros dictamos una ley y lo primero que hace es ver si esa ley se inserta en la Constitución. Vale decir, una Constitución da los principios generales de un país, ¿cierto? Y de su funcionamiento democrático. Entonces, esta primera Constitución se dicta en 1833, cuando empieza el ciclo de gobiernos conservadores. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada que habían varios grupos políticos en esta época? Grupos políticos que estaban dentro de la tendencia conservadora y dentro de la tendencia liberal. El enfrentamiento, guerra civil de 1830, 1829 al 30, había tenido como bando ganador el bando, ¿cierto?, conservador. Por lo tanto, la Constitución del 33 va a tener ese sello, es como ponerle un timbre, va a ser de ese pensamiento político. Y esto es súper importante que no se nos olvide por ningún momento. Si bien Chile se organiza como república, que es una construcción del liberalismo, la Constitución de 1833 va a tener un sesgo absolutamente conservador. Y lo primero, el rasgo número uno de ese sesgo conservador es el autoritarismo. Autoritarismo significa que las libertades individuales están restringidas en función de darle mayor poder a la autoridad, en este caso al presidente de la República. Y el ideólogo, el creador, el inspirador de esta Constitución es este personaje, don Diego Portales, que era estanquero. ¿Se acuerda que los estanqueros eran un grupo de los conservadores que, habiendo suscrito contratos con el Estado, habían dejado de percibir los ingresos producto de los bandidos? ¿Se acuerdan del clima de desorden que reinó durante los 7 años entre 1823 y el 30? ¿Qué pensaba Diego Portales? ¿Cuál era su pensamiento político? Evidentemente conservador, pero en detalle, ¿qué es lo que decía textual don Diego Portales? Lo primero que decía es que hay que adoptar la república. Ojo, que han salido varias preguntas de eso. El hecho de ser conservador no significa que tú quieras la monarquía. República. Entonces decía, la república es el sistema que hay que adoptar, eso no había duda. Pero, ¿cómo la entiendo yo en estos países? Se refería a Latinoamérica. La entiende como un gobierno fuerte, centralizado, no federal, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así enderezar a los ciudadanos por el camino de orden y las virtudes, vale decir, tenerlos cortitos, en chileno, ¿cierto? Tenerlos cortitos, no darle excesivas o muchas libertades a los ciudadanos, tener realmente un gobierno fuerte y centralizado. Nada de ensayos federales, de que las regiones tengan sus propios parlamentos, nada de modelo norteamericano. Un modelo centralista en donde todas las decisiones van a pasar por Santiago. Y más decía don Diego Portales, decía que cuando se hayan moralizado, cuando se hayan, ¿cierto?, ido por el camino de la virtud y del orden que le daba la ley, la Constitución, cuando se hayan moralizado, también puede ser cuando se hayan educado en democracia o en lo que significa ser una república, venga el gobierno completamente liberal, dice Diego Portales, ¿cierto? Donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es lo que pienso. Y dice, y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Esa es su opinión, ¿cierto? Hay gente que perfectamente podría pensar distinto, pero él dice, mire, mientras que nuestros países sigan aprendiendo cómo ser unas verdaderas repúblicas democráticas, tiene que haber un gobierno fuerte, centralizado, que moralice, que eduque a los ciudadanos. Y una vez que estén educados, ahí démosle las libertades, pero no partamos dándole una excesiva apertura. Entonces, vamos
a inmediatamente tirarnos al agua con una pregunta. Esta pregunta dice, ¿el pensamiento político de Diego Portales fue fundamental en el diseño político y constitucional que se implementó en Chile durante el periodo comprendido entre 1831 y 1861, que es la República Conservadora? De los siguientes enunciados, ¿cuál da cuenta de uno de los postulados centrales del pensamiento de Portales? Lo más importante para Portales era: A, la base de cualquier régimen político debe ser el orden y la autoridad. B, el fomento de la participación ciudadana en las grandes decisiones del gobierno. No, ¿cierto? Inmediatamente nos salta que no, porque nos acaba de decir Diego Portales que una vez que los ciudadanos estén educados o moralizados, venga ahí la ampliación de las libertades. El pluralismo ideológico y tolerancia a los sectores políticos no habla nada de pluralismo. Pluralismo es plural, que haya muchas voces, muchas opiniones y muchos sectores políticos que se han tomado en cuenta. Él habla de un gobierno autoritario y los gobiernos autoritarios no están por una gran cantidad de participación o de voces distintas. D, el fortalecimiento y ampliación de las libertades públicas de los individuos. No, nada que ver, ¿cierto? Porque Diego Portales nos acaba de decir que cuando esté listo, cuando esté implantado este régimen, ahí vengan las libertades. Antes no. Y la descentralización del poder del Estado como forma de organización administrativa. Nada que ver, porque Diego Portales nos dice gobierno centralizado. Por eso que le acabo de decir, las decisiones se toman en Santiago, de acuerdo a Diego Portales. Por lo tanto, la única que nos queda, ¿cierto?, como la lógica, es la alternativa A. La base de cualquier régimen político debe ser el orden y la autoridad. Ese es el pensamiento central de Diego Portales. Y que va a estar encarnado, ¿cierto?, en la Constitución de 1833. Enseguida, fíjense que aquí tenemos otra pregunta. Para la historiografía tradicional, Diego Portales es considerado como el creador del denominado estado en forma. Un estado en forma es lo mismo que una persona en forma. Permiso. Es lo mismo que una persona en forma. ¿Cómo está una persona en forma? Atlética, ¿cierto? Con los músculos marcados, funciona bien, corre, pero como rayo. Bueno, un estado en forma es un estado que está bien diseñado, en donde las leyes funcionan, en donde tú tienes un aparato, ¿cierto?, que administra el país de forma eficiente. Entonces, la pregunta nos dice, para la historiografía tradicional, Diego Portales es considerado como el creador del denominado estado en forma. Desde esta perspectiva, ¿qué alternativa explica el éxito alcanzado por Portales? ¿Por qué Portales logró el éxito cuando en la independencia la ideología que había era liberal? ¿Cómo logra un éxito una persona que lo que quiere es imponerle al ciudadano orden, mano dura, rigidez? ¿Por qué logra apoyo Diego Portales? A, el apoyo de toda la dirigencia pipiola. Recuerden que los pipiolos eran los pelados, eran los jóvenes liberales. Jamás iban a apoyar a Diego Portales, pues ellos creían en otra cosa, en la libertad de prensa, en la formación de opinión pública. No, la A, para nada. B, el desarrollo de un estatismo económico. El liberalismo no plantea estatismo. Esa vamos a dejarla. C, la popularidad alcanzada en el Bajo Pueblo. Recuerden que en esta época el Bajo Pueblo no dice ni mu. ¿Por qué? Porque la gran mayoría son trabajadores analfabetos, no votan, no hay cómo difundir el mensaje político. Por lo tanto, ¿quiénes conocen a Diego Portales? ¿Quiénes saben de la idea de Diego Portales? En Santiago, en los salones aristocráticos. Por lo tanto, claramente la C no es. La implementación de la tolerancia religiosa. Ustedes comprenderán que un gobierno autoritario de tolerancia religiosa, nada. El respaldo político de la élite conservadora del país. Élite, grupito chico, aristocracia, oligarquía. Conservadora, la ideología de Portales. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E.
Alternativa explica el éxito alcanzado por Portales, el respaldo político y económico, ojo, porque también le ponen plata para las campañas, para la difusión, para la difusión de su idea, el respaldo político de la élite conservadora del país. La letra E era esta pregunta. Fíjense acá, tenemos otra. Para Diego Portales, lo esencial era establecer una autoridad fuerte, respetable y respetada, eterna, inmutable, superior a los partidos y a los prestigios personales. Cuando esta alta noción de Estado se haya arraigado en la conciencia nacional, el país continuará obedeciendo maquinalmente, como el alma y de hecho, perdón, con el alma y de hecho, no a Prieto, ni a Bulnes, ni a Mon, sino a una entidad abstracta, el gobierno. Fíjense que aquí don Fernando Carpio Harriet, que escribió ese libro, Historia Constitucional de Chile, nos dice una idea muy importante. Para Diego Portales, no solamente el poder era centralizado, un poder del presidente autoritario, se decía que el presidente era un rey republicano, con todas las atribuciones que tenía, pero además tiene otra característica, impersonal. Diego Portales en la Constitución del 33 arraiga esta idea que sigue siendo vigente en Chile hasta ahora, de la tradición político-constitucional de Chile. El presidente de la República, al otro día que deja de ser presidente de la República, es un ciudadano como ustedes y como yo, ¿vale? Es decir, común y corriente. Puede que tenga más contacto, puede que tenga más posición, puede todo, pero en términos de poder es exactamente un ciudadano como todos. ¿Cuál era la idea? La idea es que la gente obedeciera a el presidente. No importa si ese presidente era el señor González, el señor Pérez, el señor Muñoz. Entonces, el texto, dice la pregunta, hace alusión a uno de los principios políticos promovidos por Diego Portales, el cual es A. La sanción portaliana aplicada a los fallos judiciales. Raro, ¿cierto? Porque los fallos judiciales, el poder judicial es independiente. B. La democracia progresiva con participación gradual de la ciudadanía. Puede ser. La probidad administrativa en los actos funcionarios, la honradez. El gobierno impersonal como idea rectora del Estado. El gobierno personalista dirigido por un líder carismático. Carisma es, perdón, estaba tomando el té y me atoré un poquito. El carisma es el magnetismo. Todos conocemos, ustedes también, personas en la vida diaria, pero también artistas, ¿cierto? Que tienen algo que a uno lo atrae, ¿ya? Hablan bien, saben mucho, bailan bien, cantan maravillosamente, son encantadores. Eso es un líder carismático. Porque hay gente súper inteligente en las universidades, en Chile deben haber genios. ¿Y por qué esos genios no gobiernan al país? Porque no tienen este carisma, que es la llegada a la gente, el hacer que voten por uno. Entonces, fíjense que arriba la cita habla de un concepto que es el que nos debe a nosotros guiar, que es la impersonalidad, ¿cierto? Y por lo tanto, la respuesta correcta era la D. No puede ser que se sancionen los fallos judiciales porque el poder es independiente. No puede ser democracia participativa, gradual, porque la ciudadanía no va a participar nunca. C. La probidad en los actos de los funcionarios. No habla nada de la probidad arriba, la honradez. El gobierno impersonal, eso habla. Impersonal. Dice, cuando esta alta noción de Estado se haya arraigado, el país continuará obedeciendo maquinalmente con el alma y de hecho, no a Prieto ni a Bulnes, sino que al gobierno. ¿Ya? Alternativa correcta, entonces, la D. Portales, la Constitución del 33 y Chile en general han sido muy, a diferencia de otros países, han sido muy poco amigos de la alternativa E. No hay en Chile casos de alternativa E, que es un gobierno
personalista dirigido por un líder carismático. En muchos otros países tenemos ejemplos, pero en Chile no se ha dado esto. O se ha dado, pero muy, muy pocas veces y con presidente elegido. Se elige un presidente que se transforma en un líder carismático, o lo es antes, pero no que el líder carismático llegue por ese carisma al poder. ¿Qué decía la Constitución del 33? Que rige el país cada 7 años. Es la Constitución, es el texto más importante que ha tenido Chile y muy, muy relevante, que no existe prueba en la que no nos pregunten al detalle qué decía esta Constitución. ¿Por qué es tan importante? No solamente porque rige estos casi 100 años, sino que porque las constituciones que siguen se refieren a articulados de la Constitución del 33. Por ejemplo, la Constitución del 33 establece la base que todavía sigue hoy día. Hay cambio, evidentemente, pero me refiero a que es como lo que le explicaba de la casa. Es esta arquitectura, la obra gruesa, ¿ya? Nosotros después podemos construir una mansarda, ¿cierto? Un altillo para los dormitorios, podemos techar el patio, hacer otro jardín, ¿ya? Cambiar las ventanas, pero la estructura de esta casa, la Constitución del 33 la va a dotar al país. ¿Qué dice? Primero, dice, la Constitución le otorga amplios poderes al Ejecutivo, amplio poder al presidente. Lo primero, por ejemplo, el presidente puede dictar estado de sitio. El estado de sitio equivale a algo que en Chile en democracia prácticamente nunca se ha usado, se usó en dictadura mucho, por supuesto, y que equivale a que la ciudad está bajo ocupación militar y que se dispara a las personas que transitan en toque de queda, por ejemplo. Es un estado tremendamente restrictivo, ¿ya? Y muy peligroso para la vida de las personas. El presidente podía dictar estado de sitio y, cierto, tenía facultad extraordinaria. El periodo que establece para el presidente son 5 años, 5, pero con derecho a reelección inmediata. Ahora, en cambio, en Chile son 4 y no puede postular a reelección inmediata. Después sí. Por eso el presidente Piñera y la presidenta Bachelet han tenido 2 periodos, porque después de que fueron presidentes pueden de nuevo postular, no inmediatamente. El Ejecutivo intervenía en el poder legislativo y judicial, ¿ya? Cosa que ahora a nadie se le ocurriría. Los tribunales de justicia inmediatamente reclamarían, ¿cierto? Y el Parlamento celoso de sus derechos. Pero bajo la Constitución de 33, el Ejecutivo sí intervenía en estos otros 2 poderes. Establece la Constitución de 33 un Congreso con 2 cámaras, tal como hoy día. Una de senadores y otra de diputados. Fíjese que en el caso de los senadores establecía 20, más o menos de acuerdo a las provincias que habían en esa época, y diputados decía 1 por cada 20.000 almas, ¿ya? Que equivale a decir 1 por cada 20.000 personas, pero ojo, no personas comunes y corrientes, sino que los que eran reconocidos como ciudadanos, vale decir que fueran hombres, ¿cierto? Que votaran, etc. Declara, por eso es conservadora, recuerden que los conservadores querían mantener la influencia de la Iglesia sobre la sociedad, declara que el Estado de Chile es católico, apostólico y romano, vale decir, obedece a Roma, al Vaticano, y prohíbe el ejercicio público de cualquier otra manifestación religiosa. La prohíbe, vale decir, si tú eres protestante, si tú eres musulmán, si tú eres judío, suponiendo que llegaran a Chile, podían practicar su religión, pero en su casa. No iban a haber templos, ni iban a haber ceremonias públicas de cualquier otra religión. Y establece un sufragio censitario. ¿Qué es el sufragio? El voto. Y censitario, la palabra censitario es la misma raíz de censura. Un corte establece no un voto para todos, sino que un voto para algunos. Vamos a ver quiénes pueden votar. Entonces, lo primero, la Constitución del 33, ¿cierto?
se fundamentó en dos tradiciones, ¿cierto?, que son propias de la colonia. Uno, la centralización, que lo hemos dicho, las decisiones se toman en Santiago, en la colonia las decisiones se tomaban en España, y la autoridad. Esa es la primera característica. Enseguida, ¿cierto?, el espíritu constitucional, evidentemente los que redactaron la Constitución tenían esa ideología, pero además, ¿por qué se dice el voto particular? Porque don Mariano Egaña fue el redactor de la Constitución. Y ese espíritu de don Mariano Egaña, que era un abogado conservador, quedó reflejado en esta Constitución. En lo territorial, y esto es muy importante porque va a haber que después modificar la Constitución cuando vengan las guerras, cuando vengan las anexiones de territorio. Fíjese que en lo territorial y en el ejercicio de la soberanía se mantuvieron los elementos de la Constitución de 1828, lo mismo, extendiéndose Chile desde el desierto de Atacama, así de vago en esa época. No se dice desde el comienzo del desierto, desde el final del desierto, se dice del desierto. ¿Por qué? Porque el desierto era considerado como un terreno inútil, como algo que nunca ibas a poder habitar. Y por lo tanto daba lo mismo que estuviera en la mitad o al medio o al final, porque era un descampado. Imagínense ustedes si estas personas pudieran revivir y vieran hoy día lo que es Antofagasta, lo que es Calama, lo que es Copiapó, lo que es Iquique, se moriría, ¿cierto?, de nuevo de la impresión. Entonces, decía que Chile se extendía desde el desierto de Atacama al Cabo de Hornos, vale decir, reclamaba para sí desde el descampado de Atacama hasta el último extremo austral, el Cabo de Hornos, pero ahí no había ocupación todavía, se declaraba. Y desde la cordillera de los Andes al Océano Pacífico. Ojo, que hay muchas personas que dicen de que Chile, entre comillas, le regaló la Patagonia Argentina. Como ustedes pueden ver, eso no es así, es una de estas mentiras que circulan por TikTok, pero eso no es así. Reivindica además el archipiélago de Chiloé y las islas adyacentes a lo que es Chile. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque en la Guerra del Pacífico va a haber que después hacer una modificación en que se dice que Chile no empieza en el descampado Atacama, sino que se extiende desde la región de Tarapacá, incluyendo Antofagasta, que habían sido, ¿cierto?, arrebatadas al Perú en la guerra. Se decreta que la República Chilena era representativa y popular. ¿Qué significa? Que no legislamos ni elegimos directamente, sino que nombramos a representantes, votamos por representantes, que son los que ejercen el gobierno en nuestro nombre. Terminando con ideas federalistas, ¿cierto? Absolutamente. Y en el caso de la religión, la Constitución definió a la católica, excluyéndose, como les decía, el ejercicio de otra. Aumentó la edad para votar a 21 si son solteros, ¿cierto? De 21 a 25 si son solteros y si eran casados, ¿cierto?, a 21. Se supone que una persona casada a los 21, que era muy común en la época, tenía cierto más juicio que una persona soltera a los 21. Fíjense que hacen una diferencia que ahora a nosotros no se nos ocurriría, pero en esa época sí, ¿cierto? Y para votar, fíjese, era necesario tener algún oficio o trabajo establecido, pero al mismo tiempo de tener un trabajo, una propiedad equivalente en dinero o una inversión. Es decir, es una democracia censitaria, una democracia que censura a un grupo de población y establece condiciones económicas sustanciales para ejercer el voto. Esto elitiza, esto achica la cantidad de gente que puede votar y se crea una oligarquía. Oligarquía significa pocos, y garquía, gobierno. Oligarquía es el gobierno de unos pocos, ¿ya? Que puede tener dos versiones. Puede tener una versión de un gobierno de unos pocos que gobierna para todos, o una versión de un gobierno de unos pocos, pero que gobierna para sí mismo.
¿Cómo lo vamos a ver, por ejemplo, ya en los inicios del siglo XX? Además, la Constitución del 33, ¿cierto?, establecía varias otras condiciones. Primero, estableció una república presidencialista, ¿ya? Por ejemplo, aunque ahora nos parezca increíble, eh, el presidente podía suspender las votaciones en el Congreso, ¿cierto? Y podía tener leyes extraordinarias que suprimieran o dejaran válido o inválido algún presupuesto, ¿ya? Además, dotó al presidente de algo muy importante que todavía existe con otra forma, que se llama un Consejo de Estado, ¿ya? Un Consejo de Estado que ha tenido distintas formas, pero que es necesario que tenga el presidente. Asesores, ¿cierto? Actualmente ese consejo recibe el nombre de gabinete. Ya el gabinete del presidente Boric está constituido por todos sus ministros y también eventualmente por asesores que le informan de los distintos temas. Entonces, evidentemente que en el ámbito social la Constitución también tenía considerandos. En primer lugar, ¿cierto? Al Estado eh, se le asigna el rol de educador, ¿ya? Incluso que a nadie en 1833, a nadie, aunque ustedes no lo crean, se le habría ocurrido que el gobierno, el Estado, tenía que preocuparse de la educación. Porque la educación estaba en manos de corporaciones religiosas o era una élite que iba a colegios públicos, colegios privados muy caros, pero educar a la gente se consideraba incluso innecesario. Sin embargo, la Constitución del 33 establece incluso la creación de una superintendencia educativa en que, ¿cierto?, el Estado de Chile empieza a construir y habilitar escuelas y liceos en todo el país. Y también en esta ley, en esta Constitución, se establece el servicio militar obligatorio, cosa que ahora no existe, ¿cierto? Ahora es voluntario, pero durante casi 180 años en Chile fue obligatorio. Cada joven cuando cumplía los 18 años debía, ¿cierto?, presentarse y hacer el servicio militar de manera de mantener un ejército fuerte y un ejército en condiciones combativas. Actualmente, ¿cierto?, la guerra también se ha tecnologizado, es voluntario, pero fue obligatorio hasta los años 90. Y, ¿cierto?, evidentemente la Constitución va a reformar el orden político anterior y es muy importante porque lo que dice este historiador Gabriel Cid, que se los puse ahí, es lo siguiente. La élite, la aristocracia chilena, que durante la colonia tenía el poder económico y el poder cultural, desde 1810, pero ya con el 1833 consolidado legalmente, pasó a tener además, ¿cierto?, el poder político. Y crea una república, fíjense en lo que dice Cid, estructura una república y que ésta tuviera una estabilidad que favoreciera a esa misma clase social de manera completa. Vale decir, la aristocracia en Chile con la independencia, teniendo antes todos los poderes, insisto, económico, social y cultural, con la independencia logra el poder político. Ensaya durante algunos años, pero finalmente logra hacer una constitución como la del 33 que estructura un Estado de manera tal que esta aristocracia pueda vivir en un orden social, económico y político que le favorezca. ¿Ya? Para que me entiendan, no sé si han escuchado el dicho que siempre se dice asiento no de broma, cuando alguien está partiendo una torta o repartiendo algo.
que es el que reparte, toca la mejor parte. No sé si lo habían escuchado. Bueno, cuando un grupo, como en este caso la aristocracia, hace una constitución, evidentemente va a tender a establecer un orden que le favorezca. Y que le favorezca de todas maneras, porque ellos son los que están en el Parlamento, ellos están en los tribunales y ellos están en el gobierno. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Para ser diputado o senador en esta época, era imposible pensar que no fuera los dueños de la tierra en una provincia alejada o la aristocracia santiaguina. ¿Ya? Los que llegaban al Parlamento eran todos conocidos porque eran el mismo grupo social. En el Parlamento ahora, por ejemplo, nosotros tenemos personas que han trabajado de obreros, tenemos personas que no tienen profesión necesariamente porque no tuvieron la oportunidad de educarse, tenemos hijos de personas que eran asesoras del hogar, empleadas domésticas. No sé si me entienden. Conviven con dueños de empresa, con gente de mucho dinero, muchos apellidos, pero el tipo de sociedad que es Chile en el siglo XXI, 2025, es distinto totalmente en ese sentido de este orden creado por la Constitución del 33, que como dice Sid, ¿cierto? Teniendo todos los poderes, logra hacerse del poder político y de organizar un país muy estable que logra funcionar adecuadamente durante todos los decenios, hasta 1861, pero que sin embargo representa un orden que favorece y que sostiene esta élite pequeña que es la que domina al país. Vamos a responder algunas preguntitas. Fíjense ustedes, la llamada república autoritaria, que es el otro nombre, puede ser república conservadora, puede ser república autoritaria, los decenios, pero se alude al periodo que va entre 1830 y 1861, cuando se elige el último gobierno de los decenios, que gobernaban 10 años, y que además los liberales han logrado juntar fuerza y empiezan a presionar para cambios políticos. Pero ojo, le insisto en esta idea que no se les puede olvidar, aunque fueran liberales, eran aristócratas, ¿ya? No hay la participación de otros sectores sociales hasta 1861 en ningún estamento del Estado, ni en el Poder Judicial, ni en el Parlamento, ni en el gobierno. ¿Ya? Entonces, la llamada República Autoritaria estuvo normada por la Constitución de 1833, la cual tuvo vigencia por casi un siglo. Entre las principales disposiciones de dicha Carta Magna, o es un sinónimo de Constitución, es o son posibles de señalar. 1. La primacía parlamentaria materializada en el rol fiscalizador del Ejecutivo. 2. El periodo presidencial de 5 años con posibilidad de reelección. 3. Un sistema democrático con amplia participación ciudadana. La 3 no es, ¿cierto? Porque se las acabo de decir. Y fíjese que la 1, vamos a repasarla de nuevo. La primacía, ¿qué significa primacía? Estar en un lugar importante, más alto. Entonces la 1 nos está diciendo, el que estaba en un lugar más alto, el que tenía la primacía, era el Parlamento. Y esto se materializaba en que el Parlamento fiscalizaba al gobierno. En una república autoritaria, con un presidente que era como un rey, ¿lo habrá supervisado el Parlamento? Nunca, ¿cierto? Por lo tanto, es solo la 2. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta era la B. No hay primacía parlamentaria que fiscalice el rol del Ejecutivo, no hay un sistema democrático con amplia participación ciudadana.
¿Qué otras, qué otras atribuciones, cierto, tenía la Constitución del 33? Como ya sabemos, cierto, tenía amplias atribuciones el Poder Ejecutivo, pero ahí les puse destacado que el Poder Legislativo tenía atribuciones limitadas, pero pese a que tenía eh, atribuciones limitadas, podía discutir, podía legislar y resolver las leyes periódicas. ¿Y por qué les puse en rojo las leyes periódicas? Porque las vamos a tener en la mente, porque van a provocar una crisis hacia finales del 1890. Las leyes periódicas eran básicamente la autorización del presupuesto de cada año. ¿Cómo funciona un país? Los diferentes ministerios le hacen un presupuesto. Supongamos el Ministerio de Salud. Se reúnen en el Ministerio de Salud y dicen, mira, el próximo año los pronósticos meteorológicos dicen que va a estar muy seco. Por lo tanto, van a haber muchas enfermedades respiratorias. Esto es todo chamullo el que le estoy diciendo, mentiras, para un ejemplo. Y tenemos que comprar 20 millones de vacunas, 20 millones de jeringas, toneladas de algodón para cuando uno lo vacuna. Tenemos que comprar vitaminas para darle a los niños para que no se enfermen. Harta leche para dar en los jardines infantiles y distribuir en los consultorios. Vamos a comprar un alimento que le damos a los viejitos para que no se nos enfermen. Vale decir, hacen una lista enorme con los presupuestos que se van a gastar el próximo año. Se va al Parlamento con ese presupuesto y ahí los parlamentarios, ¿cierto?, llaman al ministro y le dicen, pero ministro, ¿por qué va a comprar 20 millones de vacunas si los que se van a vacunar son 6 millones? Explique por qué. Ellos tienen que justificar la plata. Terminado el año, para el que pidieron esa plata, tienen que ir al Congreso y decir, mire, me gasté de los 20 millones de vacunas que me iba a comprar y yo pedí $1.000.000 para eso, $1.000.000. Pero resulta que las encontré más caras y tuve que gastar $1.100.000. O al revés también. Y vacuné a las personas, pero no fueron todas a vacunarse, así que me quedaron 8.000 vacunas que están guardadas. Para lo que yo tuve que comprar, estoy puro mintiendo, insisto, unos refrigeradores. Entonces pedí plata. Se discute, va al ejército y dice, no, tenemos muchos problemas limítrofes con Argentina, con Perú, con Bolivia, tenemos que comprar unos superaviones. Va al Ministerio de Educación y dice que se necesitan nuevas escuelas, construir liceos que están muy viejos, etcétera. Y allí, ¿cierto?, se logra armar un presupuesto general que lo arma el gobierno y que de nuevo se lo presenta al Parlamento. Ahora es así. En esta época, el presupuesto lo armaba el presidente. Recuerden que era como un rey, como les digo. Lo armaba el presidente y iba con este presupuesto al Congreso. Y el Congreso podía rechazárselo o aprobárselo. Y en muchas ocasiones se lo rechazaba o se lo cuestionaban, ¿ya? O sea, si en una pregunta le sale que el Congreso era como un adorno del Poder Ejecutivo, no era así. El Congreso podía discutir algunas leyes, podía intervenir y sobre todo a través de las leyes periódicas que controlaban el presupuesto. Aquí tenemos una pregunta, ¿cierto? Muy importante que ya la vimos también y que nos habla de la religión. Recuerden que el mayor punto de fricción, de roce, de problema entre conservadores y liberales era precisamente el peso que iba a tener en la sociedad la religión católica. Entonces, dice la pregunta. El texto constitucional de 1833 estableció que el culto católico poseía la condición de oficial, con la excluir del ejercicio público de otras religiones. En la práctica, esta normativa implicó que en Chile se desarrollara una organización estatal de carácter confesional, raro. Se permitiera una amplia libertad de culto religioso, no hay por dónde.
¿Se estableció un Estado de tipo laico? No, porque dijo claramente que era la religión oficial. D, ¿se iniciara la formación de órdenes católicas nacionales? No, porque dijo que Chile, la Constitución decía que Chile era católico, apostólico y romano. ¿Se acuerdan que el jefe de la Iglesia Católica chilena era el Papa en el Vaticano? Por lo tanto, no hay órdenes nacionales. E incentivar a la construcción de parroquias en sectores urbanos. Evidentemente es la letra A. No hay un Estado laico, no hay un Estado que no sea religioso, no hay órdenes católicas nacionales, el Estado no construye parroquias en general, menos permite una amplia libertad de culto. Lo que se hace el Estado es que desarrolla una organización estatal, pero de carácter confesional. No es un Estado como ahora, que es un Estado como neutro, es un Estado católico. Otra pregunta. El proceso de organización republicana de Chile finalizó con la promulgación de la Constitución del 33, la cual perduró hasta inicios del siglo XX. Respecto de la participación ciudadana, cuando hablamos de participación ciudadana, siempre visualicen en la cabecita mucha gente, la generalidad del país. Entonces, respecto a la participación ciudadana, ¿cuál fue su principal característica? ¿Qué es lo que más decía la Constitución del 33 respecto a que la gente común y corriente participara en el gobierno? Decía que si iba a establecer una democracia directa, esa hay que descartarla al tiro. Ningún país puede tener una democracia directa. La democracia directa existe, por ejemplo, en un club deportivo en que hay 8 personas. Entonces cada una puede decir, sí, a mí me gusta que hagamos asado el domingo y gastemos 2 millones. Y el otro domingo vamos a ser completo, entonces votan, pero democracia directa ya con más de 1 millón de personas, con 100.000 ya es imposible. Entonces la A no es. B, la consagración de los derechos políticos de las minorías, jamás, porque estamos hablando de un gobierno autoritario en que la minoría la aplasta. C, el reconocimiento del derecho a voto de todos los hombres, no, porque es voto censitario con una censura. Votan los que saben leer y escribir y tienen un cargo, perdón, y tienen bienes. Y votan a los 21 si son casados y a los 25 si son solteros. La electividad directa de los miembros del Congreso Nacional, sí, cierto, pero vamos a ver si es esa. El sufragio restringido al cumplimiento de requisitos socioeconómicos. Nos están preguntando por la participación ciudadana. No es el de establecimiento de una democracia directa porque eso no existe. La consagración de los derechos políticos de las minorías, menos. El reconocimiento del derecho a voto de todos los hombres, no, porque hay sufragio censitario. La electividad directa de los miembros del Consejo Nacional, del Congreso, eso es afti, pero no tiene que ver tanto con la participación ciudadana como que, ¿cierto?, la Constitución del 33 implicaba que el sufragio, el voto, era restringido al cumplimiento de requisitos socioeconómicos. Social sería que seas alfabeto, que seas hombre, y económico que tengas estos bienes. Durante la segunda mitad del siglo XIX, ya cuando estaban los liberales que habían combatido a los conservadores autoritarios durante toda esta época, los gobiernos liberales mantuvieron la Constitución del 33, pero le aplicaron algunas reformas. O sea, esta Constitución del 33, cuando gobernaban los conservadores, fue
igual como se había redactado, rajatabla. Pero cuando empiezan los gobiernos liberales del Partido Liberal, los liberales dicen, ah, no, esta constitución es demasiado autoritaria, tiene que tener modificaciones. ¿Y qué modificaciones, qué reformas le habrían hecho los liberales a la constitución? Primero, los liberales harían lo que dice la letra A, fortalecer a la Iglesia Católica. Jamás, porque recuerden que los liberales quieren sacar la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Los liberales habrían reformado la Constitución para promover el federalismo estatal. No, ¿cierto? Porque el federalismo ya a esas alturas en Chile se había sepultado y nunca más ha vuelto a reflotarse. El hecho de que Chile tenga regiones no implica que tenga federalismo. El federalismo es como Estados Unidos, en que hay gobernadores que son como presidentes de cada estado, tienen parlamentos estatales, incluso tienen leyes estatales. ¿Habrán querido los liberales disminuir el poder del Ejecutivo? Mucho, ¿cierto? ¿Habrán querido los liberales nacionalizar las riquezas mineras? No piensan. En esa época ni siquiera había surgido la gran minería en Chile. Por lo tanto, en este caso, la respuesta correcta era la letra C. La primera y una de las más importantes reformas que iban a hacer los liberales era, por un lado, disminuir la influencia de la Iglesia Católica, pero muy importantemente, disminuir la atribución del Ejecutivo. Y si el Ejecutivo no tenía poder, ¿a quién se lo daban? Yo espero que los que están viendo esta clase hayan gritado a voz en cuello, a todo chancho. Si se le quita el poder al presidente, al gobierno, ¿a quién se le da? Al Parlamento. ¿Ya? Pero nada de eso, sino que lo que hicieron básicamente fue tratar de disminuir las atribuciones del Ejecutivo. En esta pregunta nos plantean que la tendencia política gobernadora hegemónica, ¿qué significa hegemónica? Total. La hegemonía implica el control o el dominio total. Entonces, la tendencia política conservadora hegemónica en el Estado chileno entre los años 1831 y 1861 presentó algunas características principales, entre las que es posible indicar. ¿Qué pensaban los conservadores en estos gobiernos de los decenios, los primeros gobiernos conservadores? ¿Esta tendencia teóricamente era sostenida por el pensamiento portaliano? Sí, sin duda. Esa inmediatamente sabemos que es cierta porque hemos dicho, ¿cierto?, que los principios de Portales se van a ver reflejados en la Constitución de 1833 que la redacta Mariano Eraña. La otra característica es que se proponía la existencia de un ejecutivo fuerte, autoritario, con fuertes atribuciones. Sí, de todas maneras. 3. Proponía restricciones a la participación política mediante el sufragio censitario. Sí, de todas maneras. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería? La alternativa correcta es la letra E. 1. Es sostenido por el pensamiento portaliano. Sí. 2. Un ejecutivo fuerte con amplias atribuciones. 3. Restringe la participación política por voto censitario. 1, 2 y 3 son correctas. Ahora, durante este periodo, ¿cierto? Hemos dicho que se habla de los decenios y que los presidentes podían elegirse inmediatamente. Desde 1861 en adelante, los presidentes solo durarán 5 años en el cargo. ¿Ya? Entonces, sin posibilidad de reelección. En ese sentido se cambia la Constitución. ¿Qué presidentes entonces hubo en la República
conservadora o autoritaria. Prieto, número 1, 1830, ¿cierto? 1831, 1841. Montt, del 41 al 51, perdón, Bulnes, y Montt del 51 al 61. De ahí en adelante, los presidentes solamente durarán 5 años en el cargo. ¿Ya? Entonces, durante la vigencia de la Constitución del 33 y en el siglo XIX, vamos a tener 2 periodos políticos, ambos regidos por la Constitución del 33, ¿ya? Ambos regidos por la Constitución del 33, que van a ser la República conservadora o de los decenios o autoritaria, que tiene 3 presidentes, y la República liberal o la República, ¿cierto?, que va a gobernar con la Constitución del 33, pero modificada, tiene 5 presidentes, que empiezan con José Joaquín Pérez, ¿cierto?, Errázuriz, Pinto, Santamaría, Balmaceda. ¿Ya? Los 2 últimos van a estar, ¿cierto?, presentes gobernando durante la Guerra del Pacífico. Ahora, todos los presidentes, incluidos los liberales de la segunda mitad del siglo XIX y los conservadores de la primera, van a tener una práctica continua de algo que se llama intervencionismo electoral. ¿Qué significa el intervencionismo electoral? Que el gobierno intervenía y hasta controlaba las elecciones. Vale decir, si les sale alguna vez una pregunta en que le interrogan por las prácticas de intervención electoral durante la época conservadora y dice que los liberales no lo hicieron, es falsa. Los liberales intervienen igual en las elecciones. ¿Por qué? Porque los liberales, aquí abajo, ¿cierto? Nuestros 5 presidentes liberales, ellos aprueban leyes que le van quitando poder al presidente, a la iglesia, que le van dando más poder al ejecutivo, pero evidentemente toda persona que tenga un cargo no va a tratar, no va a tirar piedras sobre su propio tejado. Por lo tanto, ellos trataban de intervenir para que las personas que salían elegidas, ¿cierto?, fueran de su sector o les fueran a aprobar las leyes que ellos querían aprobar. ¿Ya? Yo nunca he visto, no digo que no haya, pero nunca he visto, y pongan harta atención en esto, chicos y chicas, nunca he visto que pregunten por los años de los presidentes. ¿Ya? O sea, yo nunca he visto una prueba, una PAES de Ciencias Sociales en que le digan, ¿entre qué años gobernó José Joaquín Pérez? ¿Ya? Pero sí uno tiene que saberse por lo menos las fechas de una y otra, que tampoco son tantas, y uno se las va aprendiendo solo por el orden de los presidentes. 1831 a 1861 tenemos los 3 presidentes de los decenios, Prieto, Bulnes y Montt, ¿cierto? Con que yo me sepa el orden y el año de inicio, estoy lista porque son 10 años. Y en el segundo periodo, la República Liberal, entre 1861 a 1891, duran 5 años y todos cumplen sus 5 años. Por lo tanto, es muy fácil, sí, si uno se sabe la fecha, inicio y término, también sacar el orden. Entonces, esta es la primera parte de la clase de 11 de junio. ¿Qué es lo importante que nos tiene que quedar claro a nosotros? ¿Cierto? Que cada una de las 2 repúblicas, de los 2 periodos, tuvo sus características bien definidas, ¿ya?
y que ambas van a gobernar el país siendo ambas aristocráticas o élite o oligarquía, clase alta, ambas lo son, ambas van a gobernar con la Constitución del 33 y ambas van a ejercer un importante intervencionismo electoral. Hay otras características comunes también, pero yo diría que esas son las más destacables. Y también que el presidente de la República, Chile en general, es un país presidencialista, ¿ya? En que la figura del presidente de la República es una figura importante de liderazgo para el país. Entonces, ¿qué diferencia a uno de lo otro? Durante la República Conservadora, ¿cierto? Va a gobernar el bando conservador, el Partido Conservador. Y evidentemente durante la República Liberal los otros. Pero, por ejemplo, en la República Conservadora, el Estado se organiza como una república autoritaria, en donde ¿quién va a tener el sartén por el mango? ¿Quién va a tener el poder? El presidente, en detrimento del Parlamento. En cambio, en la República Liberal, los liberales tratan de equilibrar. Por eso que hacen leyes que le vayan restando un poco de poder a este rey republicano que era el presidente de la República. Durante la República Conservadora, el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Evidentemente tiene muchas atribuciones que van a disminuir en la liberal. Y durante la República Conservadora, el catolicismo es la única religión permitida e influye fuertemente en la sociedad. Y durante la República Liberal va a haber una laicización, se van a dictar leyes laicas, así se llama, las leyes laicas, que lo que pretendían era, cierto, que la Iglesia Católica dejara de tener esta influencia tan grande en la sociedad y que el Estado asumiera las funciones, por ejemplo, del registro civil, el registro de los matrimonios, sobre todo de los nacimientos y de funciones. Entonces, esta tablita resumen es muy interesante porque nos va a permitir hacer el contrapunto. Entonces, esta es la clase de hoy, ¿ya? Lo que más me interesa, como siempre hacemos unos resumitos al final, es que tengan en cuenta que la República Conservadora es una república de élite, que el poder del presidente de la República es prácticamente total, y sin embargo hay un orden constitucional que permite que el país progrese durante estos 3 gobiernos conservadores y que la Iglesia Católica ejerce un dominio importante sobre la sociedad. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que los liberales no se han extinguido y como se trata de una democracia no están, fuera del país, no están exiliados, no se les echó y que siguen actuando y que van a lograr imponerse en las elecciones, ir teniendo más poder y van a lograr hacia 1861 cambiar el giro político, cambiar el partido político dominante en el país, del conservador al liberal, pero que siguen gobernando con la Constitución de 1833, la cual van a tratar evidentemente de cambiar durante parte importante de este ciclo. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y como siempre les voy a publicar este video les voy a mandar este video por WhatsApp.